Bueno, por fin hago este vídeo. Hace tiempo que lo quería hacer, pero no he tenido tiempo y bueno, he sacado un poquito de tiempo, ¿vale? Ahora, joder, cómo se me ve, parezco Dios. No hagáis caso a que la cama no está hecha, ¿vale? Ya la haré, sin preocupaciones. Bueno, quería hablar de eso, de Vengadores Endgame, una película que cierra una etapa, aunque la fase 3 finalmente la cierra Spider-Man Homecoming, iba a decir yo, Spider-Man Lejos de Casa, Far From Home, ¿vale? Para quien prefiera en inglés o en español, me da igual. Pero antes de hablar de Vengadores Endgame, quiero hacer una introducción, ¿vale? Quiero hacer una gran introducción y quiero hablar primero sin spoilers y luego con spoilers de la película de Vengadores Endgame. Diréis, joder, ya a estas alturas la gran mayoría la ha visto porque encima ha superado a Titanic, ¿no? Una película de 1997, si no me equivoco, 96, 97, por ahí. 22 años después ha superado una película, 22 o 23 años después, me da igual, ha superado una película que solo la había superado Avatar. Iba por Avatar la película. Antes de hablar de Vengadores Endgame y de lo que me pareció la película y tal, ya que he tenido tiempo para reflexionar y todo sobre la película y no hablar mierda, justamente, mierda o no mierda, justamente cuando sales del cine, porque creo que cuando sales del cine puedes... Es verdad que cuando sales del cine ves una cosa y cuando llevas un tiempo reflexionando la película, la empiezas a maquillar un poquito más, empiezas a ver imágenes en tu cabeza de la película y tal, o de una serie o de algo. Ya hablaré de Juego de Tronos porque por eso estoy en esto, porque estoy pensando en Juego de Tronos también, de la 8ª temporada. Cuando sales del cine, pues sales a lo mejor un poco caliente y tal, pero luego a lo largo del tiempo, unas semanas después, estamos unas semanas después, no voy a decir qué día es, porque no. Y... bueno, más o menos os podéis imaginar qué día, porque he dicho que ha superado a Titanic, ¿no? Entonces tiene que ser un día o un día después, un día antes no puede ser, un día después, o aunque sea. Pero bueno, más o menos os imagináis las fechas por las que circulamos y tal. Quería decir una intro, iba a hacer yo una propia intro, de hecho la voy a hacer yo, pero es que quiero leer una cosa, o sea, quiero leer una cosa que, con permiso de J.A. Bayona, director de Jurassic World y director español, entre otras cosas, Jurassic World 2, ¿vale? Y director, entre otras cosas, de otras películas también. Ahora mismo no me sé otras películas, pero también ha hecho películas bastante famosas que ahora mismo no me vienen a la mente y no voy a buscar porque no voy a eso. Me da por mirar la pantalla en vez de mirar a donde tengo que mirar. En fin, quería leer una cosa, ¿vale? De J. Bayona, a lo mejor al principio no lo entendéis, pero luego después de leer esto, que es bastante largo, explicaré por qué lo leo, ¿no? Por qué lo leo y por qué lo hago, ¿no? Estamos hablando del cómic de Superman Especial Action Comics número 1000, ¿vale? Me diréis, ¿qué hace un cómic de DC en algo que vas a hablar de Marvel? Bien, es que todo quiero leer lo que pone J.A. Bayona en este, porque tiene una introducción de J.A. Bayona. Quiero leer lo que pone J.A. Bayona aquí y luego decir por qué he dicho esto y por qué doy las gracias a otras personas y tal. Y luego para ponerme a hablar de la película y explicaros todo. Quiero explicaros todo bastante bien. Se va a hacer un poco largo este vídeo, las cosas como son. Pero bueno, quiero explayarme bien, quiero estar 100% bien explicado. Quiero que se explique todo bastante bien. Y nada, vamos a leer esto, porque la verdad que lo que dice J.A. Bayona aquí es bastante curioso y estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice. Bueno, es bastante largo, las cosas como son, es bastante largo, pero es que al leerlo me ha venido muy bien leerme este cómic.
porque al leerlo me gustó lo que pone aquí J. Bayona y quiero leerlo. Vamos a ello. A finales de los años 20 del siglo pasado, finalizada la Primera Guerra Mundial y a las puertas de la Gran Depresión, la civilización occidental entraba en un periodo oscuro que desembocaría en una guerra civil en España, el alzamiento de Hitler y Mussolini en Europa y otra guerra mundial. La cultura popular, siempre atenta a la necesidad de personajes mitológicos y de relatos que alivien nuestras ansiedades, reaccionó con nuevos héroes con poderes sobrehumanos y capaces de enfrentarse a los males, cada vez mayores, que acechaban al ser humano. Así nacía el superhéroe. A medida que el mundo se perdía en las tinieblas, los héroes tradicionales de las tiras, de los diarios y de las revistas pulp dejaban de estar preparados para defenderlo, no disponían de herramientas para hacer frente al nazismo o a la amenaza nuclear. Personajes como Dick Tracy o Doc Savage darían paso poco a poco a decenas de héroes con poderes sobrehumanos o habilidades extraordinarias, entre ellas The Phantom, Batman y, sobre todo, Superman. No es casualidad que Superman, según el guionista de cómics Mark Millar, del que ya he hablado muchas veces aquí, para mí es un buen guionista, el personaje de ficción más grandioso de nuestro tiempo, fuera la creación de dos artistas de origen judío, el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster. El talento de ambos para filtrar su herencia cultural, familiar y religiosa, plasmar sus miedos y necesidades y sobre todo, capturar el ánimo de la sociedad de la época de las aventuras del personaje, dotadas del poder simbólico de los mitos y de los cuentos de hadas, aún me resulta abrumador. Siegel y Shuster crearon un personaje único que, 80 años después, sí, tiene 80 años ya Superman, resulta tan atractivo como el primer día y sigue representando al superhéroe en el imaginario colectivo. Descubrí a Superman con la película de Richard Donner, cosa que yo no, yo descubrí a Superman con Spider-Man, iba a decir, con Smallville. Es verdad que me vi la película de Superman, pero no me empezó a gustar Superman hasta que no me vi la serie de Smallville, que la tengo por ahí, como ya visteis en algún vídeo que hacía el chorra, y visteis que tenía todas las temporadas de Smallville. Y me empezó a gustar Superman a partir de Smallville, y me interesé por este personaje, y me enteré más. Sí, eso es el escudo del Capitán América, es un altavoz, ¿vale? Es con el que veo Juego de Tronos, ¿vale? Bueno. Descubrí a Superman con la película de Richard Donner, título importantísimo para mí tanto a nivel profesional como a nivel personal. Su concepción del espectáculo, su juego con las herramientas del medio para hacer algo que de niño me pareció absolutamente mágico y asombroso, y todavía sigue pareciéndomelo. Y su irrepetible sentido de la maravilla siguen siendo un misterio para mí. Es una película clave en mi vida, y su influencia en mi forma de entender el cine espectáculo y su influjo en mi filmografía son evidentes, siempre lo he reconocido. Es verdad que de niño, cuando el Superman 1978, de Donner, me invitó a perderme durante horas en las viñetas de ese personaje que tanto me había fascinado, no supe detectar la verdadera dimensión de Superman, sus raíces, su condición de catalizador de un mundo a la deriva, la infinidad de matices y metáforas que encerraban sus aventuras. Pero, como tantos otros chavales, ya vi claro que era un personaje importante, un personaje del que, con los años, descubriría miles de cosas y de quien aún hoy aprendo. En una época obsesionada con el presente, un libro como este tiene mucho sentido. Repasar la historia de Superman, conocer sus raíces y ver cómo ha ido adaptándose a los tiempos son clave para entender la inmortalidad del personaje y su condición de mito. Una de las muchas cosas que me interesan de Superman es su naturaleza de personaje que busca ese espacio en un lugar extraño, ajeno, sin olvidar de dónde viene. Esa idea está en el origen de su relato. Ante la inminente destrucción de Krypton, el científico Jor-El envía a la Tierra a su hijo recién nacido Kal-El con la esperanza de que se salve y encuentre un hogar. Despojada del manto de fantasía, la historia de Superman no es distinta de la del inmigrante que llega a América a principios del siglo XX en busca de una oportunidad en la vida. Es un inmigrante como los padres de Siegel y Shuster, que abandonaron Europa ante la amenaza antisemita y buscaron en Estados Unidos refugio y porvenir. Como ellos, el pequeño Kal-El, más adelante Superman, es el extranjero que debe adaptarse a lo nuevo y ajeno sin desprenderse de su esencia. Ahí está una de las claves del personaje. Pese a su naturaleza sobrenatural, encierra dramas tan humanos como la búsqueda de un lugar en el mundo y la dificultad de adaptarse al entorno, a veces muy hostil, sin sacrificar cosas importantes en el intento. Superman simboliza también la necesidad del pueblo judío de sentirse protegido. Cuando aparece, es un personaje capaz de reflejar el sentido de una sociedad desolada y en tránsito, y fue así porque sus autores proyectaron en él su visión del mundo, lo modelaron con sus experiencias personales, algunas muy traumáticas, y desplegaron su profundo conocimiento de las dinámicas de la narración maravillosa.
De ahí la fuerte carga simbólica, espiritual y psicológica de un personaje que mantiene intacto su atractivo. Pero mi fascinación instantánea por Superman no se debió solo a una conexión emocional con el relato o a la intuición de la riqueza simbólica del personaje. ¿Cómo resistirse al diseño del personaje, a su iconografía, al universo desplegado en torno a él? El look de Superman, inspirado originalmente en los célebres espadachines de Douglas Fairbanks, los campeones de lucha libres y los uniformes de los atletas olímpicos, y actualizado para el cine de Donner, era espectacular en su simplicidad. El traje de colores vivos, la capa roja hasta los pies, la gran letra S grabada en el pecho. Sigue siendo uno de los diseños de personaje más asombrosos de todos los tiempos, a la vez imitado hasta la saciedad e inimitable. Con su identidad secreta pasaba un poco lo mismo. Evidentemente su aspecto no era tan llamativo como el de Superman, pero Clark Kent, para el que Siegel y Shuster se inspiraron en el look y las maneras del actor Harold Lloyd, también derrochaba carisma con su sombrero ladeado y sus enormes gafas de pasta. ¿Cómo resistirse de niño a un personaje que combinaba de la forma más atractiva posible lo real, Clark Kent, y lo fantástico, Superman? ¿Cómo no sentir fascinación por un personaje que, sin yo saberlo entonces, sintetizaba y modernizaba mitos y relatos clásicos? Y, más sencillo, ¿cómo no alucinar con un personaje que volaba, poseía una fuerza ilimitada, saltaba de edificio en edificio y tenía una musculatura a prueba de balas? De todos modos, aunque es un personaje perfecto en todos los sentidos, es en sus dimensiones espiritual y filosófica donde radica su verdadera trascendencia. Me gusta Superman no solo porque sea superpoderoso, sino por esto, porque estoy bastante de acuerdo con Bayona, con que no radica solo en lo poderoso que es, sino en cómo personalmente Superman es humano, a pesar de ser extranjero, ¿vale? De ser de otro planeta. La sabiduría que le da Jonathan Kent, la sabiduría que le da Martha Kent, todo lo que intentan enseñarle sus padres humanos es para que él intente hacer lo mejor posible en el momento adecuado y en el momento idóneo, ¿no? Y ahí es donde luego se da cuenta de que por muy poderoso que sea, no puede salvar a todos. ¿Vale? Sigamos. De manera consciente e inconscientemente, Siegel y Shuster modelaron a su superhombre con la imagen del Mesías en mente. El pequeño Kal-El, que en hebreo significa todo es Dios, es adoptado por una familia en cuyo seno crecerá y a la que ocultará sus poderes hasta ser mayor de edad. Clark Kent deberá descubrir en un entorno humilde y cotidiano una granja en el corazón de Smallville, Kansas, quien es realmente. También tendrá que aprender a aceptarlo, a aceptarse. Aquí otro elemento muy interesante de eterna actualidad del personaje. Y a utilizar sus enormes poderes para guiar a los humanos y ayudarles a hacer el bien. Pueden ser un gran pueblo, Kal-El. Desean ser un gran pueblo, solo necesitan la luz que les muestre el camino. Dice Jor-El, interpretado por Marlon Brando, a su hijo en la película de Donner. La historia de Superman remite a la encarnación mesiánica. El superhombre se convierte en un tímido muchacho de pueblo de la misma manera que Dios encarna y se hace hombre. Siegel y Shuster apelaron de ese modo a la relación del lector con lo divino. Clark Kent es un tipo normal que puede convertirse en un superhéroe al servicio del bien. Es un ejemplo de humanidad, un modelo para todos nosotros. Por eso de niños, de forma inconsciente, todos asumimos que, de alguna manera, aun sin poder volar y sin tener su fuerza y su velocidad, podíamos ser Superman. De ahí lo seductor del mito del hombre de acero. De ahí nuestra fascinación infantil al ver a Clark Kent rasgar su camisa y descubrir en su pecho la S del superhéroe. De ahí la necesidad y la ilusión de disfrazarnos de Superman en carnaval. Algo que sigue sucediendo hoy, con la entrañable diferencia de que los críos de ahora pueden llevar los disfraces oficiales y nuestros trajes los improvisamos con toallas rojas, pijamas azules y calcetines rojos. Recuerdo también la abrumadera que me resultaba de niño a Metrópolis, la megaciudad que comparte el nombre con el de la célebre película Fritz Lang, algo que podría ser más que una mera coincidencia, donde Clark Kent trabaja y Superman hace el bien. Supongo que era por su espectacularidad y por su condición de inmenso laberinto donde podía suceder cualquier cosa. También porque, pese a su inmensidad, la sentía a salvo con Clark Kent Superman dando vueltas por allí. Años después descubriría que las escenas del film de Donner y las viñetas del cómic a las que llegaría después, que sucedía en Metrópolis, esa sublimación de las grandes sociedades modernas, eran tan arrolladoras para mí porque era en ese escenario donde Superman descubría su verdadera dimensión, lejos del universo fantástico que representa Krypton y del calor humano de Smallville, su remanso de paz, y perdido en un mundo ordinario donde se cruzan, pero casi no se tocan, individuos de todas las razas, culturas y clases sociales. El protagonista intentaba saber quién era realmente. Envuelto en el absoluto caos físico y espiritual de la gran ciudad,
Superman intentaba encontrar un equilibrio entre sus orígenes extraterrestres, sus poderes sobrehumanos, el discurso humanista heredado de sus padres adoptivos y su experiencia en la Tierra, donde, por si no tenía bastante con eso, también descubría el romance. En ese espacio infinito predestinado a potenciar sus dudas y dilemas, Clark Kent Superman se debatirá entre el amor y el rechazo a sus conciudadanos, hará todo lo posible para aprender a vivir con una identidad desdoblada. Y una vez más, un tema inmortal, desarrolla el sentimiento y incomprensión de que se sabe diferente a los demás. En relación a esto último, siempre me ha parecido muy bella la existencia de la Fortaleza de la Soledad, espacio geográfico secreto y solitario que recrea Krypton en la Tierra. Ese lugar limpio y cristalino, alejado del bullicio de Metrópolis, da a Superman cobijo, consuelo y el silencio y la calma necesarias para preguntarse quién es realmente. Pero también le recuerda la condena del héroe, ese precio a pagar por tener cualidades extraordinarias que les distancian de los mortales. Es un personaje muy rico, casi inabarcable. ¿Quién es realmente Superman? ¿Es un extraterrestre que salva al mundo incógnito, vestido con mallas y con una larga capa roja? ¿O se disfraza de reportero para perderse en la ciudad y entender nuestra manera de vivir? Siempre pensé que la gracia estaba en que eran ambas cosas a la vez, el héroe y el tipo corriente, el dios y el ser humano, un puente entre lo mundano y lo divino que arrojaba luz sobre las cosas invitándonos a apreciar lo bueno y a hacer crítica y autocrítica de lo menos bueno. Ahora, sinceramente, todavía me parece más valioso porque no lo considero un personaje partido en dos, sino dividido en tres. Siempre hablamos de Superman y de Clark Kent y de Superman, de las dos caras de una misma moneda. Pero quizá haya llegado el momento de igualar importancia a su tercera identidad extraterrestre. No solo porque ayuda a explicar la complejidad del personaje y porque, evidentemente, Siegel y Shuster no le dieron sus orígenes por puro capricho. También porque Superman describe un mundo tan valioso como a veces incomprensible. De ahí que 80 años después de su creación siga siendo igual de actual y relevante. Y, por suerte y por desgracia, a veces la única manera de acercarse a él con la intención de destapar sus miserias, cuestionar sus malas praxis, exorcizar sus demonios e intentar cambiarlo, aunque sea desde la ficción, a través del arte, es desde la más absoluta fantasía. Vale. Me parece maravilloso lo que ha escrito aquí J. Bayona. Está bastante... Me encanta lo que ha escrito. Ahora mismo os estaréis preguntando ¿por qué lees algo de Superman cuando vas a hablar de Vengadores Endgame? Quiero dar las gracias. Las gracias a Jerry Siegel y a Joe Shuster. Las gracias a Stan Lee. Las gracias a guionistas como Mark Millar. O gracias a dibujantes. O a Geoff Johns. A John Romita. A miles de dibujantes. Alan Moore. Bueno, ese es guionista. Alan Moore, Len Wein, Peter David, tanto guionistas como dibujantes, ¿vale? Perdonad si no me sé muchos... Me sé algún dibujante como Carlos Merino y... sobre todo españoles. Gracias. Gracias porque... Gracias a Jerry Siegel y a Joe Shuster, a un señor que se llamaba... Stan Lee. No Stan Lee, porque ese es el nombre que se puso él por separado, pero es Stan Lee, todo junto. Stan Lee lo dijo en su momento, dijo que si no hubiese sido por Superman, él posiblemente no hubiese existido, no hubiese hecho cómics, no se hubiese atrevido a hacer cómics, a pesar de que le fascinaban los superhéroes. Si no hubiese sido por ellos dos, por Jerry Siegel y Joe Shuster, al crear a Superman, quizás hoy no estaríamos hablando de que Marvel empezase en 2008 con Iron Man, ni que hubiese existido el Superman de Richard Donner, ni que hubiese existido nada, absolutamente nada, si no llegase por Jerry Siegel, Joe Shuster y Stan Lee, mayoritariamente. Sé que existen otras personas, como el creador de Batman, el creador de Wonder Woman, William Moulton Marston y Bill Finger y Bob no me acuerdo del apellido, perdón, Bob no sé qué y Bill Finger, ¿vale? Que son los que crearon a Batman. William Moulton Marston, joder, es que es difícil el nombre, que fue el creador de la Máquina de la Verdad, y de hecho hay una película sobre él, de por qué crea Wonder Woman y cómo lo creó y cómo la creó. Así que si no llega a ser por ellos dos, pues Jerry Siegel y Joe Shuster, Stan Lee a lo mejor no se habréis atrevido a hacer nada, y Stan Lee
y ahora mismo no estaríamos hablando de que Avengers Endgame existe. Por eso quiero dar las gracias. Gracias a este tipo de gente podemos estar disfrutando de una era que para mí ha venido en el mejor momento que podía haber venido, ¿no? Yo no era mucho de superhéroes, no lo era. O sea, os soy sincero, no era una persona que le gustasen mucho los cómics, ni nada por el estilo, ¿no? Pero Smallville empezó a gustarme, me gustaba Smallville, Superman me hizo que me gustase más Smallville. Ya por 2008, cuando empecé, vi Iron Man, no me enganchó en su día Iron Man, me pareció una película más del montón y tal. Más del montón y luego vinieron los desastres, ¿no? Que luego dicen de que DC ha hecho desastres, nada más empezar su universo, pero creo que Iron Man 2 y El Increíble Hulk y Thor, esas 3 películas seguidas, de seguido, son más desastres. Lo que pasa que es verdad que hay una diferencia, ¿no? Porque El Increíble Hulk, Iron Man 2 y Thor ocurrieron en torno a 2 años, entonces muy de seguido, 2008 y 2009. Entonces, no se dio, porque luego vino el Capitán América y no terminó de eso, de llegar y darte tiempo a decir, va, esto es una puta mierda y no voy a ir a ver más, ¿no? Porque casi como que, por así decirlo, no te dejaban respiro. Sin embargo, DC empezó con El Hombre de Acero y hasta en 2013 y hasta 2016, 3 años después, no hicieron Batman v Superman, ¿no? Y empezaron su universo cinematográfico y tal. Y dicen que es un desastre y no sé qué, en vez de dejar trabajar a la gente y dejar trabajar y ver qué es lo que tienen para nosotros, ¿no? Lo que digo, en 2008 no me gustó, tampoco me gustó el Capitán América, ¿vale? En su momento, ¿vale? Ahora voy a decir, porque era 2008, yo tenía 10 años menos, o sea, sí, yo tenía 17, 18 años, no tenía más, o sea, sí, no era algo primordial en mi vida, ¿vale? Por aquel entonces yo estaba sacándome carne de conducir, estaba haciendo otras cosas, estaba estudiando, por así decirlo, estudiar, entre comillas, porque en realidad no estudiaba. Pero en fin, en aquel entonces estaba un poco en la parra, no sabía hacia dónde iba, no sabía dónde estaba dónde iba a acabar yo a lo largo de los años. Y bueno, pues los superhéroes no eran algo que me llamase la atención hasta que pues hasta que fui al cine a ver la primera de Los Vengadores. Ahí fue donde empezó el culmen de los culmen, en 2012, donde empecé a decirle a mi hermano, a partir de ahora vamos a ir a ver solo las pelis de superhéroes. Solo las pelis de superhéroes, porque por aquel entonces nos había decepcionado mucho el cine. En aquella época el cine nos había decepcionado mucho, porque sacaron cosas como Norbit, de Eddie Murphy, un Eddie Murphy que cayó en picado con esa película. Cayó en picado, aunque luego tiene alguna película decente Eddie Murphy, como 1000 palabras. Creo que esa película me parece bastante decente, la de 1000 palabras. Y se habla muy poco de esa película, de 1000 palabras, cuando es una muy buena película. O sea, es una película bastante buena. Y que si pudiera tener en Blu-ray, posiblemente me la pille en Blu-ray. Si existe por ahí, claro, porque no la he visto. Creo que nunca la he visto en Blu-ray. En definitiva, en fin, que me voy por la tangente. Por eso hablo de que esto es un final de fase. No de la fase 3, aunque para mí lo es, ¿vale? Es como... Sí que es verdad que ha salido hace poco el segundo tráiler de Spider-Man Far From Home. Y es como una especie de prólogo de Vengadores Endgame. Voy a hablar primero sin spoilers y luego con spoilers, obviamente. A partir de aquí empiezo a hablar sin spoilers de Avengers Endgame.
¿Qué me pareció la película a mí? Vale, son 3 horas de película. Venimos de ver una película, Infinity War. Obviamente voy a hablar con spoilers de Infinity War, no de Endgame. De Infinity War, creo que no... Infinity War es una película que no hablamos de ella, creo. ¿O sí hablamos? Sí, creo que sí hablamos de ella. Obviamente Infinity War sí puedo hablar con spoilers porque obviamente ha pasado ya ha pasado un año y creo que si a estas alturas la gente no ha visto Infinity War, yo no sé qué cojones hace viendo Vengadores Endgame en el cine, si la gente no ha visto Infinity War, porque si no ha visto Infinity War no va a entender lo que está pasando en Vengadores Endgame. O Ant-Man y la avispa. Ant-Man y la avispa también, aunque no me parezca, es clave para saber qué es lo que está pasando en esta película, ¿no? Venimos de Infinity War, un peliculón, todo se centra en Thanos. Thanos es el villano principal, es el gran villano a batir, ¿vale? Se nota que se empieza a terminar una fase, se está empezando a notar, porque ya es el villano de los villanos. Y los rusos te salen con un guión perfecto. Para mí, idóneo. Aunque es verdad que muchos dicen, joder, le podían haber cortado el brazo, le podían haber hecho esto, no sé qué, podrían haber ganado de 1000 maneras. Y a nivel guión podrían habérselo curado un poco más. Vale, sí, pero es el gran villano a batir y solucionar las cosas así de rápido, no, nunca mejor dicho. Venimos de Infinity War y como acaba de hacer, chasquido de Thanos, ¿no? Entonces, acabó con todo, acabó con la mitad del universo, del 100% del universo queda el 50%, y arrasó todo, absolutamente todo, arrasó. Y nada, pues venimos de ahí y dices, joder, después de este peliculón de 2 horas y media, que se te han hecho, como Thanos, cortas, 2 horas y media que se te han hecho cortas, vienes con una película, no de 2 horas y media, vienes con una película de 3 horas. 3 horas que te permiten hacer, 3 horas que te permiten hacer cualquier cosa. Cualquier cosa y dar fin a una etapa maravillosa en la que estamos viviendo, de superhéroes. Bien, tengo que decir que yo cuando salí de ver Infinity War, tuve ganas de volver a verla. Tuve ganas de volver al cine y dije, ¿qué cojones acabo de ver? Quiero volver a verlo porque es que no me creo cómo ha terminado todo esto. No me lo creo, no me creo que haya pasado lo que ha pasado, ¿no? Y entonces volví al cine otra vez con una amiga, con Tania y su novio. Volví al cine otra vez en un cine bastante grande, en un Kinópolis, donde me fijé más en los detalles y me fijé más en las cosas. Y la disfruté otra vez. O sea, es que la disfruté de nuevo. Es que me encantó esa peli. De hecho, me la he vuelto a ver otras 2 veces más. A lo largo del año me la he visto creo que otras 2 veces más en la tele, en Blu-ray. Porque se la puse a mi padre, la vi con mi padre y luego me la he vuelto a ver con un amigo y mi hermano, Infinity War, antes de ir a ver Endgame. Porque Frank, sí, he nombrado a Frank, te he nombrado Frank, si ves este vídeo te he nombrado, sí. Quería volver a revisionarla para tener claro algunas cosillas. Entonces la volvimos a visionar y tal. Y entonces llega Vengadores Endgame, 3 horas de película. Dices, aquí tiene que ser la puta hostia. Salgo del cine y no me apetece volver a entrar. Lo digo muy en serio. Cuando salí del cine dije, no es una película que llego y que llegaría, salgo del cine y digo, dame otra vez la entrada, que quiero volver a entrar y ver la película. Otra vez. No. No es esa película. No es una película que volvería a pagar para ir al cine. Ojo, ojo. Me parece perfecto que haya superado a Titanic. Me parece perfecto. Creo que estamos en una era
donde los superhéroes son lo que lo petan, y si lo petan, pues ¿por qué vamos a dejar de hacer cosas de superhéroes? Sí que es verdad que a lo mejor podrían, yo qué sé, un par de años, ¿vale? Quitar cosas de superhéroes, tanto de cines como de televisión. Podrían quitar muchas cosas de superhéroes, a cerrar como una fase y decir, vamos a tirarnos 2-3 años sin hacer nada de superhéroes para no sobrecargar a la gente, ¿no? Nada de cómics, nada de que tenga que ver con cómics, para no sobrecargar a la gente, y que cuando vea a la gente que tiene ganas otra vez de superhéroes, ¡pum!, volver a darte ese mundo de superhéroes, ¿no? Que es lo que yo haría, personalmente. Lo que yo haría. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo creo que al final sí que es verdad que va a terminar sobrecargando según qué cosas, porque hay muchos personajes, hay muchos superhéroes, hay muchos personajes que puedes darles una vuelta de tuerca o lo que quieras. Pero sí que es verdad que llega un momento en el que terminas cansando. Si no me das algo diferente con los superhéroes, si no me terminas por dar algo nuevo, algo diferente con superhéroes, puede terminar cansando, es verdad, puede terminar cansando. A mí hay cosas que ya me están empezando a cansar, temas de superhéroes, pero hay otras que que me encantan, cosas que han tomado un rumbo que a mí me encantan. Por ejemplo, voy a poner La Patrulla Condenada, me parece una serie cojonuda. Patrulla Condenada, me parece una serie cojonuda, me parece una serie bizarra a la par. Me parece una bizarrada, pero a la par una bizarrada bien explicada y bien hecha. Una forma de darte a unos personajes que no conoces de una forma distinta y de una forma fresca, para que no se sientan en sí superhéroes, se sientan en sí otra cosa. Pero bueno, no es momento de hablar de La Patrulla Condenada, ya hablaré de eso en otra ocasión. Estamos con Vengadores Endgame. ¿Qué pasa? Que de las 3 horas de película, 2 horas se pasan haciendo homenajes, y la otra hora, pues, son hostias que son la puta hostia. O sea, el final más perfecto que podría haber, ¿vale? Ahí las cosas como son. Volvería a entrar al cine si me hubiesen dado mucho más de esa hora a lo largo de toda la película. Pero no me lo dieron. No me dieron más que una hora de hostias y de hostias y de hostias y de épica y de super mega guay. No, esto no es spoiler, porque obviamente la película va a tener acción. Y tiene mucha acción al final. Porque lo que es a lo largo de la película no tiene acción. Para explicarme mejor, voy a entrar en el tema spoilers. Y voy a ir cerrando ya este vídeo con el tema spoilers. Voy a ir cerrando ya el vídeo porque quiero terminarme de ver las series de la semana pasada, que todavía tengo series de la semana pasada. Entro con spoilers. A partir de aquí, si no habéis visto la película, que a estas alturas ya es difícil, no hayáis visto la película. Si no habéis visto la película, cerrad aquí, porque voy a hablar con spoilers. Bien, avisado, procedamos a hablar con spoilers de la película. ¿Por qué no me ha parecido una buena película y por qué creo que la gente se está volviendo loca con una película que para mí ha sido buena, sin más? O sea, sí, de un 5, raspado, para mí. 5, raspado, y por la batalla final, ¿vale? La gran batalla final. ¿Por qué no me parece tan buena? Como ya sabréis, los que habéis visto la película, se origina una teoría que venía sonando muy fuerte y que se empezaba a ver claro que iba a ser así, que era los viajes en el tiempo, ¿no? Es verdad que te explican un poco cómo son los viajes en el tiempo. Si tú retrocedes al pasado, y tiene su cierto sentido, ¿no? Tiene su cierto sentido. Si tú viajas al pasado, tú, por ejemplo, viajas al pasado y desencadenas algo que termina matando a tus familiares, ¿vale? Sin que tú hayas nacido todavía, y tú haces algo que al final termine matando a tus familiares sin quererlo, por accidente o cualquier cosa, tú no vas a desaparecer. ¿Por qué? Porque entonces se produciría una paradoja. Esto tiene mucho sentido, la verdad es que tiene mucho sentido, se produciría una paradoja, porque si yo mato a mis familiares sin haber nacido yo,
no ha podido ocurrir eso, porque por ende no he viajado en el tiempo, no podría, al no haber nacido, no he podido viajar en el tiempo para provocar ese accidente. Entonces, lo que se diría es que esta línea del tiempo existe y al hacer eso, lo único que he hecho es crear otra línea del tiempo donde yo no voy a existir, obviamente. Pero si yo cojo y me voy otra vez al futuro, yo sigo existiendo porque esa línea temporal no se ha roto. Esa línea temporal sigue estando viva porque yo estoy vivo y lo único que he hecho es joder otra línea temporal donde yo no existo. Lo único que he hecho es provocar otra línea temporal, ¿vale? Para que se me entienda, más o menos. Pero luego viene la incoherencias de... Como por ejemplo el Capitán América viejo. Si has hecho otra línea temporal, entonces ¿qué pasa? Que siempre han existido dos Steve Rogers, ¿vale? Te lo puedo también hasta comprar, ¿vale? Un poco así, entendiéndolo, pero... Han hecho esta película para hacer homenajes. O sea, sí, durante 2 horas haciendo homenajes al Capitán América, a Iron Man y a Thor, a los 3 que lo empezaron todo, ¿vale? Están bien los homenajes y los guiños a otras películas. Están muy bien, pero ¿en serio hace falta que me des 2 horas de homenajes y no te centres en lo que te tienes que estar centrando, que es en la trama principal, en salvarlos a todos? Entonces, no se llegan a centrar del todo en la trama principal. Es verdad que los viajes en el tiempo hacen que... tengan que conseguir las gemas a lo largo del tiempo y luego tener que devolverlas otra vez, pero no te estás centrando en lo que te tienes que centrar, te estás centrando en los 3 principales y de hecho me has hecho a un Thor gordo decepcionante, me has hecho a un Hulk que es ridículo, un Hulk ridículo, porque como tienen los derechos Universal y no quieren darle los derechos a Marvel, dicen, vamos a hacer y vamos a terminar con Hulk en esta película, vamos a darle el cierre a Hulk de la forma más ridícula y más estúpida, porque así Universal se dará cuenta de que si nosotros no tenemos los derechos, que les follen. No me parece correcto, ni me parece normal. Pienso que es lo que ha pensado Disney en esta película. Y si no nos dieron a Hulk en la de Infinity War, nos han dado un Hulk que no queríamos en esta. Precisamente porque, como no tienen los derechos al 100%, dicen, vamos a cargarnos a Hulk así. Desde Thor Ragnarok se han cargado a Hulk. Sí, desde Thor Ragnarok es como que, no nos deis a Hulk, tranquilos, os vamos a joder a Hulk para que no vuelva más aquí hasta que no tengamos los derechos. Cuando tengamos los derechos volveremos a hacer que Hulk vuelva a ser el que era antes. Con la cabeza de Bruce Banner. El cerebro de Bruce Banner. Me parece totalmente estúpido, totalmente ilógico que por un cabreo así te cargues a un personaje. Porque el día de mañana puedes volver a conseguir los derechos y vas a tener que volver a dar pasos atrás para hacer que Hulk pueda a lo mejor tener su propia película y hacer una película decente de Hulk. La batalla final es muy épica, pero yo creo que estar centrándose todo el rato en el Capitán América, en Iron Man y en Thor... No. Ya has tenido películas anteriores, ya has hecho un recorrido con esos personajes, y me parece perfecto que quieran hacer un homenaje a una película que es para cerrar todo, pero homenaje pequeño, pequeños homenajes que se queden ahí, ¿no? Como dices, esto es un homenaje al Capitán América, esto es un homenaje a Iron Man, y esto es un homenaje a Thor. Ya está. Pero en un momento determinado de la película, en un momento justo, pero no me des un homenaje durante toda la película. No me estés dando un homenaje a lo largo de toda la película. Centraos en lo que tenéis que centraros, ¿no? Hasta el final. Al final... De hecho, una cosa que os voy a decir, se nota que los Russo querían terminar Infinity War, porque es que hace poco salió Kevin Feige diciendo que Infinity War iba a terminar de otra manera,
Pero finalmente lo que dijo Infinity War iba a terminar de otra manera, pero finalmente Kevin Feige les dijo a los rusos, no, quiero que la película termine aquí para que la gente se quede esperando un año más, ¿no? Cuando hace el chasquido y se queda allí en el ese. Y de hecho se nota bastante que el cierre de Infinity War iba a ser cuando Thor coge y le corta la cabeza a Thanos, ¿vale? Corta la cabeza y dice, he apuntado a la cabeza. Porque hasta ahí mantiene lo que viene a ser, por así decirlo, la seriedad que tenía Infinity War, ¿vale? Infinity War tenía una seriedad que esta película no termina de tener. No tiene. Es una seriedad que no tiene. Es verdad que tiene humor, Infinity War, pero no es un humor cargante tipo como esta película. No, es que esta película es súper cargante, el humor. Muchas veces es súper cargante. Sí, me reí con muchas escenas y tal, pero muchas veces es muy cargante y muy innecesaria, ¿no? No es a lo Thor Ragnarok, pero bueno. Y de hecho, se nota que en el momento en que le corta la cabeza Thor a Thanos, dice, le di en la cabeza. Le di en la cabeza como él me dijo. Y se pira y se cierra la pantalla y pone 5 años después. Los rusos querían terminar la película cortándole la cabeza a Thanos. Ahí querían terminarla. De hecho, se nota que parece que esa parte pertenezca a Infinity War, porque después, cuando transcurren 5 años después, nos encontramos con otra cosa muy diferente. Una película totalmente diferente. O sea, nos encontramos con 10, 15 minutos, sí, 10 minutos por ahí, 10, 15 minutos de Infinity War, de metraje extendido de Infinity War, y luego nos encontramos con 5 años después, donde empieza otra película. Ahí empieza otra película. O sea, se nota mucho cómo esos 15 minutos pertenecían a Infinity War y luego 5 años después pertenecen a Avengers Endgame. A lo mejor algunos no estarán de acuerdo, pero pienso que si se recapacita un poco, esta película, lo único que vale la pena es el final, la última hora donde hay una batalla épica con todos los personajes que pueden existir, ya han existido en Marvel Studios. Y una cosa que no entiendo, otra cosa que no entiendo es, y con esto ya voy a cerrar el vídeo, es la Capitana Marvel. O sea, nos han echado una película de la Capitana Marvel para conocer al personaje y tal, una película de orígenes para conocer al personaje y tal, porque en esta película iba a aparecer Capitana Marvel. Si no conoces a Capitana Marvel, tienes que conocer a Capitana Marvel antes de ver esta película porque va a aparecer Capitana Marvel. Me habéis dado 5 minutos. Literal. Bueno, literal no. Voy a decir, ¿cuánto aparece Brie Larson en pantalla? ¿10 minutos? No habéis mostrado mucho más. No habéis mostrado nada más que a Brie Larson salvando a Iron Man, ¿vale? A la Capitana Marvel, la Carol Danvers. Digo Brie Larson porque es el nombre de la actriz, pero Carol Danvers, vamos a poner como el nombre de ficticio. Carol Danvers salvando a Iron Man. Luego un holograma diciendo, no, estoy en otro planeta, yo no me puedo acercar a la Tierra, no puedo hacer tal, no puedo hacer cual. Y luego no aparece en toda la película hasta el final, que prácticamente no hace nada. O sea, prácticamente no hace nada. Prácticamente sí, es verdad, coge el guantelete al Thanos y el Thanos le pega un puñetazo y ahí desaparece ya Capitana Marvel. Creo que no se la vuelve a ver. O si se la vuelve a ver, por lo menos yo no lo recuerdo. No sé si al hacer, después del chasquido de Iron Man, dice yo soy Iron Man, hace el chasquido y la palma. Después de palmar la Iron Man, no sé si en el entierro o cuando hacen eso del entierro, no sé si vuelve a aparecer Capitana Marvel. Pero aún así, si vuelve a aparecer, aparece en nada. O sea, se aparece en pantalla un poquito y ya está. Y no se la vuelve a ver el pelo. Entonces,
¿por qué me habéis hecho Capitana Marvel? ¿Por qué me habéis hecho conocer a la Capitana Marvel antes de Endgame? Era algo innecesario. Pienso que si la Capitana Marvel aparece en Endgame, la Capitana Marvel aparece en Endgame y luego hacéis su película, creo que no hubiese pasado nada. Yo pienso que era innecesario hacer la película de Capitana Marvel antes de Endgame. Pienso que Endgame podría haber ido primero y luego podría haber ido después Capitana Marvel. O sea, de hecho, podría haber abierto Capitana Marvel la fase 4. Yo creo que hubiese sido una muy buena idea abrir la fase 4 con Capitana Marvel, ¿no? Ya que no iba a ser Spider-Man Far From Home, podríais haber abierto Capitana Marvel la fase 4 con Capitana Marvel y haber hecho una historia totalmente diferente después de Endgame. O sea, si me dejáis de orígenes y de leches, después de Endgame, haber hecho una película de Capitana Marvel donde se hubiese hecho algo, ¿no? Claro, es que no, pero es que tienes que entender cómo el Nick Furia tenía el cacharro este de la Capitana Marvel, cómo lo tenía. No es tan difícil, se conocieron en el pasado. Durante la película de la fase 4 de Marvel, de la Capitana Marvel, podríais haber hecho una película de la actualidad teniendo ciertos recuerdos de lo que pasó en el pasado, ¿no? De cómo se ocasionó el accidente que tuvo, cómo tuvo el accidente que le otorgó sus poderes, cómo conoció un poquito a Nick Furia. Si hubieses puesto 4 cosas en la película de un poquito de orígenes de Capitana Marvel y hubieses hecho otra cosa distinta, o sea, Capitana Marvel después de Thanos, yo creo que os hubiese quedado mucho mejor. Pienso, personalmente. Obviamente, yo lo digo aquí, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, o sea, son guionistas que han decidido que la cosa fuese así. Yo personalmente hubiese hecho las cosas de otra manera. Me parece perfecto que me parece muy bien que hayan querido hacerlo así, pero para mí era innecesario, para mí, estoy diciendo para mí era innecesario haber visto la Capitana Marvel antes de ver Endgame. De hecho, una amiga me preguntó que si hacía falta ver Capitana Marvel antes de ver Endgame, y yo dije, no hace falta ver Capitana Marvel porque Capitana Marvel no te cuenta absolutamente nada interesante para Endgame. De hecho, creo que las dos películas de superhéroes de este año, Capitana Marvel y Endgame, han sido bastante decepcionantes. Capitana Marvel tampoco me parece súper mala, no me parece súper mala. Creo que tiene cosas muy guapas, pero no me terminé de convencer. Creo que Capitana Marvel, no hablamos de esta película y no quería hablar y de hecho no voy a hablar de esta película porque creo que no hacía falta hablar de esta película. Creo que era hablar de Capitana Marvel tampoco tenía mucho contenido, la verdad, porque no es una película que tenga contenido ni que haga falta que siga algo normal, siga la trama de nada, no sigue ninguna trama interesante y nada. Pienso que yo personalmente no hubiese, para hacer lo que hicieron con Capitana Marvel, lo hubiese puesto para la fase 4. Personalmente, si yo hubiese tenido el control de Marvel Studios, yo no hubiese hecho Capitana Marvel. Si a mí me entregan ese guión, yo soy director de Marvel Studios, me entregan ese guión de Capitana Marvel y digo, pues esto se puede quedar para después de Endgame. Porque si en Endgame aparece 15 minutos a la Capitana Marvel, es una gilipollez que metamos a la Capitana Marvel para darla a conocer si luego aparece 15 minutos en Endgame y tampoco va a tener un protagonismo que te cagas en Endgame. O sea, no tiene puto sentido. Así que si quieres hacer Capitana Marvel, haces Capitana Marvel, pero para la fase 4, ya que la fase 3 va a terminar con Spider-Man Far From Home. ¿Pero por qué vas a terminar con Spider-Man Far From Home? Podemos terminar con Capitana Marvel. Pero es que tenemos que tener los derechos de Spider-Man y como tenemos los derechos de Spider-Man hay que explotarlo. Pero ya que estamos, también puedes hacer Spider-Man y después puedes hacer Capitana Marvel y cerrar la fase 3. Pero ¿para qué quieres cerrar la fase 3 con Capitana Marvel? Si cerramos la fase 3 con Capitana Marvel es una puta mierda. Porque todo no sirve para nada. O sea, si no sirve para nada. O sea, eso simplemente es para saber cómo conoció a Nick Furia y cómo consiguió hacer la mierda esa de llamar a la Capitana Marvel.
Y tú te quedas y dices, pues también de verdad, o sea, te vas a tragar 2 horas de película solo para saber cómo Nick Furia llegó a llamar a la Capitana Marvel. Y entonces llega y dices, pues sí, y yo no entiendo por qué llama a la Capitana Marvel si a lo mejor luego la Capitana Marvel ha hecho así con el chasquido y se ha volatilizado. O sea, no tiene puto sentido, ¿qué puto sentido tiene que haya llamado a la Capitana Marvel si a lo mejor se ha volatilizado? Pues muy bien. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo te estás derritiendo? Voy a llamar a la Capitana Marvel. Y la Capitana Marvel contesta a Alex, ahí va, algo ha pasado. No hay Capitana Marvel. Bueno, creo que es mejor terminar el vídeo así. Se me ha ido un poco la perola. Hasta luego.